¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video te hablaré de 5 cosas que aprendí en la universidad y que realmente me han servido en la vida como programador. Estas 5 cosas son conocimientos que considero que son difíciles de aprender en internet, ya sea en cursos en línea o ya sean videos en YouTube. Y no porque no exista el conocimiento, sino que es conocimiento de poco interés, ya que son temas de pocas veces incluyen en los temarios de estas fuentes. Lo que uno cree que solo debe aprender para ser programador es codificar. Y bueno, esto no es cierto del todo. Hay otras cualidades que hacen que un programador sea buen programador. No solo es tirar código por ahí. El fin de este video es solo una cosa. Si tú puedes estudiar a la universidad, hacerlo. Que no te va a estorbar. Así es, esta es ahora la moda de que tú puedes ser programador sin estudiar a la universidad. Claro que puedes. Pero esto la mayoría de veces será dicho por personas que venden cursos. Cursos en línea, cursos de plataformas. No dejarte ir por modas, que es peligroso. Y no es que no puedas ser programador sin universidad, pero la universidad te va más allá de tener solamente un papel. Te dará ciertas bases que muy difícil podrás obtener si no es estudiando la carrera. Ahora, si tú no puedes estudiar en la universidad, no pasa nada. Por cualquier circunstancia no puedes tomar este video para ver estas 5 cosas y fortalecerlas si las has desconocido o las desconocías antes de verlo. Y comenzamos. El crear algoritmos es parte básica al programar. El echar código para resolver algo es lo que hacemos todos los días, pero entender que este código tiene un tiempo de ejecución y que se puede realizar de 1000 maneras es algo que aprendí en la universidad. El análisis y diseño de algoritmos es parte de la teoría de la complejidad computacional. En la vida diaria como programador no todo es crear formularios y solicitudes al backend, o ponerle CSS a todo, o acomodar cosas. No, esto no es solamente la vida del programador, sino que muchas veces estaremos limitados, ya sea por recursos del hardware, o ya sea por la sobrecarga de estos mismos recursos. Por lo que hacer algoritmos óptimos será parte importante en las tareas del día. No por resolver algo quiere decir que esa solución es la mejor. Habrá un momento cuando debamos hacer una solución más óptima, y es aquí donde cae el análisis y diseño de algoritmos. Con esta materia podemos calcular tanto cuánto espacio y cuánto tiempo nos tomará realizar una tarea, y si esta tarea, al momento de estar en un escenario no controlado, seguirá haciendo su función sin problema alguno. Si es la primera vez que escuchas sobre esto, te recomiendo darle un vistazo a la cota superior asintótica, o mejor conocida como notación O grande, que te servirá para caracterizar la eficiencia en tiempo de ejecución de un algoritmo. Y decirme en la caja de comentarios, ¿es primera vez que escuchas sobre la notación de O grande? Así como hay lenguajes de programación, existen los paradigmas, siendo un paradigma un estilo de codificar, existiendo paradigma funcional, lógico, estructurado, orientado a objetos, reactivo, matemático, y los mismos lenguajes en su mayoría son multiparadigmas. El entender el concepto de paradigma te servirá para comprender cuándo utilizar un estilo y cuándo utilizar otro. Yo en la universidad tuve una materia en la cual creábamos la misma solución en distintos paradigmas, con lo cual podíamos entender cuándo un paradigma tenía ventajas sobre otros dependiendo del problema a resolver. También los comparábamos en cuanto a optimización y también en cuánto tiempo nos habíamos tardado resolverlo, codificándolo en cierto paradigma o en otro. El paradigma funcional es más parecido al habla humana, centrándose en qué vamos a resolver en lugar de cómo hacerlo, haciendo que programemos en una sola línea de código problemas complejos, teniendo este paradigma ventaja en ejecuciones concurrentes, ya que la programación en el paradigma funcional no tiene efectos colaterales, haciendo que los recursos no sean alterados en funciones, manejando una práctica de inmutabilidad. En otro caso, el paradigma orientado a objetos se centra en cómo está organizado todo nuestro universo, ayudándonos a clasificar elementos por medio de sus acciones y atributos, caracterizándolo en un concepto llamado clases, las cuales serán los moldes donde guardaremos información temporal que manejaremos en nuestros algoritmos. Comprender que los paradigmas existen y son complementos unos de otros es algo que aprendí en la universidad. Si quieres leer sobre otros paradigmas, te recomiendo un enlace que está en la descripción sobre un artículo que escribí hace tiempo. No te voy a mentir, en la universidad llevé matemáticas a un nivel exhaustivo. La primera mitad llevé materias de cálculo, ecuaciones diferenciales, matemáticas discretas, estadísticas y, por qué no, también vi en materias relacionadas con la física, mecánica y electromagnetismo. Y de aquí, ¿cuánto me ha servido? Pues no todo.
pero vaya que me ha servido tener una base sólida de matemáticas. No digo que vayas a utilizar matemáticas siempre en la programación, pero me he encontrado códigos legados, códigos que he visto ajenos a mí, donde ni siquiera se han preocupado por el orden de evaluación. El no entender que la multiplicación y la división va antes de la suma y la resta es algo básico, pero algo fatal si no lo entiende el programador. Ahora, no digo que vayas por ahí siendo un genio matemático, pero el resolver problemas matemáticos en la universidad te da un conocimiento deductivo enorme. Dará también un entrenamiento magnífico en tu cerebro. Al estar pensando exhaustivamente, trae sus recompensas en la programación. Y esto yo lo entendí hasta años posteriores de haber terminado la universidad, cuando me enfrenté a situaciones complejas, las cuales me hicieron recordar las tardes interminables resolviendo problemas de integrales. Materias como estadística están relacionadas al machine learning y también al trabajo con base de datos. Materias como física y mecánica están relacionadas a los videojuegos. Y por otro lado, las matemáticas discretas están relacionadas a los grafos y teorías de los números, que bueno, es la base fundamental de la computación. Las metaheurísticas me han sacado muchas veces de apuros, sobre todo cuando tengo limitantes en el hardware donde se ejecutará mi software, pero que son en sí las metaheurísticas. Las metaheurísticas son un conjunto de técnicas que nos servirán para resolver problemas que no tienen un algoritmo en específico, y estas técnicas también tienen características que nos permitirán calibrarlas, ya sea para que la solución sea encontrada más rápida o ya sea para que la solución sea más óptima. Ejemplos de metaheurísticas están los algoritmos genéticos, que se basan en la evolución biológica, teniendo una población, siendo esta población las posibles soluciones, pasándola por un proceso de mutación, combinación, o cuando están un macho y una hembra se aparean, imaginar eso, y la selección de los sujetos más aptos. En un proceso de interacciones, ¿cuántas interacciones debo hacer? Uno decide las generaciones, ya sea para un fin de rapidez en encontrar la solución o ya sea para un fin de tiempo de ejecución óptimo. Es decir, tú puedes decidir si con 1000 generaciones va a ser muy rapidísimo encontrar una solución más o menos óptima, pero me va esa solución, hacerlo por ahí. Pero si quiero hacer la solución más óptima, que es hacer algo más o menos, sino lo más óptimo, pues ponemos no 1000, sino 10.000 generaciones iterativas, haciendo el proceso de mutar, combinar, seleccionar y repetir. Esto es el algoritmo genético. Otro ejemplo de metaheurística son los algoritmos de enjambre, basados en cómo resuelven los problemas las hormigas al buscar comida, las aves en su vuelo, ya habéis visto que las aves no chocan cuando vuelan, las vacas al comer pastito o hasta cómo se organizan las bacterias en su proceso de estar jodiendo. Basándonos en la naturaleza podemos crear soluciones las cuales ya han resuelto problemáticas que vamos a ver en la informática. Por ejemplo, el algoritmo de hormigas nos puede servir para encontrar un objeto en un escenario caótico. Por ejemplo, en los videojuegos, cuando necesitas que un personaje se mueva en automático de un punto a otro punto, podrás utilizar un algoritmo de enjambre. En este caso podrás utilizar el algoritmo de hormigas. Hay muchísimas más metaheurísticas, como los algoritmos voraces, búsquedas tabú o los algoritmos meméticos. Y esto yo lo vi en la universidad y desde que di con ello me ha sido útil cuando un algoritmo, prácticamente quiero hacer un algoritmo creado sobre un objetivo y no tengo mucho tiempo, meto una metaheurística. Una vez, por falta de tiempo, ya que cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo estaba trabajando, no tenía mucho tiempo de estar haciendo las dos cosas, había una tarea la cual tenía que hacer el problema del caballo. El problema del caballo es un problema que dada una tabla de ajedrez de n por n cuadros, tiene que pasar el caballo por todas las casillas, pero con el movimiento típico de L del caballo. Yo no me iba a poner, no tenía tiempo de ver cómo era el algoritmo del caballo. Lo que hice fue crear un algoritmo genético que resolviera por sí solo ese problema. Y bueno, el maestro me dijo, wow. Yo no lo hubiera pensado así, no era lo que pedía, pero lo resuelve. Y ese es el objetivo en la programación. Y llegamos al último punto, a las estructuras de datos. ¿Por qué pongo este punto aquí? El no entender cómo se manejan los datos en la computadora es de los peores errores que he visto en personas programadoras. En la universidad se toman muy en serio las estructuras de datos, tan en serio que muchos las aborrecimos. En su momento, claro, y años después, como en mi caso, las amamos. Las estructuras de datos son la base de cómo se organizará la información en tus algoritmos, por medio de grafos, objetos, estructuras, árboles, bosques. No es pavada, una colección de árboles se llama bosque, vectores o una combinación de todo esto.
Cada uno de los conceptos antes mencionados tiene su mundo de funcionalidad, pero de lo que más vas a utilizar todos los días son los vectores o arreglos, los cuales son la manera más utilizada de organizar colecciones de elementos, aunque no es la única. Ojo aquí. Comprender cómo ordenar, insertar, cortar, manipular un arreglo es algo que a mí, saliendo de la universidad, no me costó nada de trabajo, ya que en la universidad se ve esto de manera completa. Y entender que este video no es para obligarte a estudiar universidad, sino que más bien mencionarte que si tú puedes estudiar universidad, no te va a estorbar para nada. La universidad es importante, claro que sí. Puedes ser programador sin universidad, claro que sí también. Pero la universidad te va a dar ciertas cualidades desde un principio que a lo mejor tú no sabes que existen. Es el punto fuerte de la universidad, a fin de cuentas, que se te va a dar información sin que tú sepas que esa información te va a servir en su momento y posterior vas a decir, wow, fíjate, sí me ha servido. Mi nombre es Héctor de León. Si te ha gustado este video, por favor dejarme un pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales y pues nada, estudiar, 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 ya sea universidad, ya sea internet, ya sea donde sea, estudiar, a bailar.